Paseos por la historia, con Jorge Iglesias. Esta noche conocemos a uno de esos pueblos casi legendarios que han dejado en las crónicas su sello de sangre y terror. Recorran conmigo un paseo por la historia y cabalguemos en pos de la batalla a la orden de nuestro líder, Atila, el rey de los hunos. La historia del origen de los hunos se pierde en los anales de los tiempos. Se cree que sus antecesores, de los que heredaron su forma de vida nómada y bélica, son el pueblo Xiongnu. Ya en el siglo III a.C., las crónicas chinas describen a los Xiongnu como un poderoso y agresivo pueblo procedente de las estepas del Asia Central. Sus miles de efectivos resultaron una auténtica pesadilla para los emperadores chinos de la dinastía Han. Nos da más información Ana Martorrubio, autora del libro Breve historia de Atila y de los hunos. Sí, se colaron por agujeros de la muralla, no sé cómo se lo hicieron, fíjate tú con lo gorda que es la muralla china, pero consiguieron meterse allí, sí, estuvieron años dentro de China. En aquel tiempo los pueblos estaban en expansión, entonces unos iban en busca de mejores climas, otros de pastos porque eran nómadas como los mongoles, iban en busca de pastos, otros iban en busca de territorio, se iban buscando algo o simplemente estaban creciendo y no cabían en el territorio. Y la expansión de los pueblos hacía que unos empujaran a otros. Avanzamos en el tiempo hasta el siglo IV de nuestra era. Los ya conocidos como hunos avanzan desde las llanuras del Asia Central, enfrentándose a los también belicosos alanos. Sin embargo, estos no pueden hacer otra cosa que huir de sus tierras ante el poder y salvajismo con el que los hunos irrumpen en toda la zona. Al igual que los alanos, los ostrogodos y visigodos son vencidos por los hunos en el campo de batalla. El poderoso pueblo visigodo no tiene más opción que escapar de estos crueles y salvajes asesinos. Si quieren sobrevivir, solo pueden hacerlo bajo la protección de otro poderoso ejército, el Imperio Romano de Oriente. Poco a poco, el poder de los hunos se hace cada vez más grande, extendiéndose desde el mar Caspio hasta las llanuras del Danubio. Es precisamente en estas llanuras donde en el año 395 nace nuestro protagonista de esta noche y el que será el último y más poderoso caudillo de los hunos, Atila, el azote de Dios. Según el cronista romano Amiano Marcelino, los hunos eran seres imberbes, musculosos, salvajes, extraordinariamente resistentes al frío, al hambre y a la sed, desfigurados por los ritos de deformación craneal. La forma con la que describe este cronista romano a los hunos, haciéndoles parecer unos salvajes ignorantes y con un aspecto monstruoso y desfigurado, no parece tener mucho fundamento. O tal vez sí. En uno de los pocos hallazgos arqueológicos de esqueletos hunos, descubrimos algo realmente impactante. Los cráneos encontrados y datados en la época de Atila se encuentran claramente deformados. Parece que entre los hunos era costumbre deformar el cráneo de los recién nacidos, atando fuertemente un vendaje alrededor de su frente, hasta que con el tiempo sus cabezas quedaban deformadas. Hay institutos antropológicos en Hungría donde han hecho el estudio de los cráneos de los hunos que han quedado por allí y los han reproducido, dicen cómo eran más o menos, con la cabeza así un poco apepinada, pero eso era una moda, que era
como hacían los egipcios, como Nefertiti, que se arrollaban una tela a los niños pequeños recién nacidos para que la cabeza se les pusiera apepinada, que eso era un signo de premonición, no sé, divina o algo así, ¿no? Una deformación que, lógicamente, les haría parecer a ojos de los romanos unos seres auténticamente terroríficos. Su fiero aspecto, unido a sus endiablados y rápidos ataques a lomos de sus caballos, confieren a los hunos un halo de misterio que causa pánico en los demás pueblos, un terror casi mágico. La única manera que tenían de ganar una guerra era crear terror mágico. Entonces el miedo mágico lo producían pues a base de sorpresa y de velocidad. Los hunos eran, como casi todos los pueblos de las estepas, que eran los donde originalmente aprendieron a domesticar el caballo. Los primeros en domesticar estuvieron allí, en las estepas del Asia Central. Entonces ellos vivían a caballo. Y tú imagínate una panda de gente que llega a caballo a una velocidad tremenda, sin bajarse del caballo y disparando flechas, como una nube de flechas, de gente que no se baja del caballo para nada. Eso creaba como un mito de terror, de alguien que se abalanza por sorpresa y lo destruye todo y machaca todo. Entonces, como no les veían ni siquiera la cara, se creó la leyenda de que no tenían rostro, eran como una masa informe en la que, fíjate qué espanto. Y además, como los hunos no se bajaban del caballo ni para comer, llevaban trozos de carne cruda debajo de la pierna, pegada contra el caballo, y con el calor de las piernas y del caballo, un asco por cierto, la carne aquella maceraba y era lo que comían. Entonces comían sin bajarse del caballo y sin dejar de disparar. Claro, aquello creó la leyenda de que eran antropófagos, comían carne humana y bueno, de que eran unos monstruos antropófagos. Estamos en el año 401. Con la llegada del nuevo siglo, el padre de Atila, un gran líder guerrero llamado Munsek, muere en el campo de batalla, dejando huérfano a Atila y a Bleda, su hermano mayor. Los pequeños son adoptados por su tío Rugila, un importante caudillo huno. Rugila cría a sus sobrinos educándoles en las artes de la guerra, preparándoles para el combate que en pocos años tendrán que dominar. Como ya sabemos, de los dos hermanos Atila es el que más destaca. Su fuerte figura se complementa con el rápido dominio de las armas. Pero su educación no solo será en torno a dominar la lucha, también la sabiduría. El intelecto es importante para completar su formación. De esta manera, cuando Atila es aún solo un niño, es enviado a Roma. Pero ¿cómo puede ser que sea dejado solo y en manos del más poderoso de los enemigos? Es que no eran rehenes, porque estuvieron un tiempo y luego volvían a su casa, o sea, no eran rehenes. De alguna manera podían ser rehenes elegantes, que también era muy típico en aquellos tiempos enviar a un chico importante a la corte de un enemigo con el que se había firmado un pacto para que se educara allí. Claro, se educaba y al mismo tiempo que era rehén, que se sabía que mientras estuviera allí no iban a romper el pacto, el otro se aprendía todas las artes de lucha del supuesto enemigo que entonces estaban aliados. Y si se rompía la alianza, se rompía la amistad, pues tenía dobles armas, tenía las de su pueblo y la del otro pueblo, que fue el caso de Atila. Sí, hablaba 5 idiomas, hablaba y escribía griego y latín y no sé cuántas cosas. Eso no solamente parece que lo aprendió en Roma, sino también de los rehenes romanos que estuvieron allí en su pueblo. Por eso te digo que era como un intercambio, pues como los intercambios que se hacen ahora con los chavales. Estamos en el año 434. Unos años antes, los hunos se han unificado bajo el mando de un solo caudillo, Rugila. Pero este fallece, al parecer víctima de un accidente de caza. Atila y su hermano lamentan la muerte de su tío Rugila, de su mentor y del que tantos años ha ejercido de padre. A partir de este momento,
los dos hermanos se convierten en los jefes máximos de los miles de guerreros que componen el pueblo huno. Y toman una primera decisión: aumentar el tributo exigido al Imperio Romano de Oriente. Hasta ese momento, los romanos pagaban puntualmente al anterior caudillo Rugila una cantidad de oro a cambio de no ser atacados. Algo que a Atila ya no le parece suficiente. Si quieren seguir manteniendo la paz, los romanos deben pagar el doble: 700 liras de oro. Bueno, amenazó con atacar el imperio a menos que le pagaran un tributo. Esto era muy habitual también, porque todos los imperios se mantenían de eso, de los tributos que les pagaban los que estaban amenazados por ellos. Y de hecho, el Imperio de Oriente estuvo pagándole a los hunos un tributo hasta que la princesa Pulqueria se casó con un señor que era Marciano, que era militar. Y entonces, como era militar, aquel nuevo emperador, a la muerte de Teodosio II, llegó al trono, y como era militar ya no se dejó hacer cosquillas por los hunos. Y entonces dijo: ni hablar, aquí ya no se paga nada más. Y fue cuando llegaron a la guerra. Un primer gran triunfo para Atila, que se proclama a sí mismo emperador y único caudillo de los hunos. Algo que no gusta nada a su hermano Bleda. ¿Por qué razón Atila va a ser el rey de todas las tropas? Poco después, Bleda muere de forma bastante misteriosa. Durante los siguientes años, el nuevo emperador de los hunos logra construir un gran imperio con el que arrasa todas las ciudades a su paso. Era tal el temor que causaban que en muchas de sus incursiones no tenían ni tan siquiera que sacar sus armas. La sola presencia de sus huestes hacía rendirse y huir despavoridos a los habitantes. Llegamos al año 450. Para el gran emperador de los hunos, para Atila, no resulta suficiente con sus extensos dominios. Él quiere más. Esto, unido a otra serie de circunstancias, le hace pensar en ir más allá. ¿Por qué no invadir y ser amo también de Occidente? A sus cientos de miles de hombres, añade otros tantos miles en diversas alianzas, hasta llegar a 500.000. Ostrogodos, gépidos, turingios, todos se unen a Atila rindiéndole vasallaje bajo la promesa de grandes premios y riquezas que conquistar. ¿Qué pretenden los hunos? Las hordas de salvajes guerreros de Atila entran en Occidente tomando ciudades, arrasándolas. Muchas de estas son posteriormente quemadas por completo. El Imperio Romano de Occidente no piensa quedarse de brazos cruzados mientras estos salvajes campean a sus anchas por sus territorios. Para hacer frente al gran ejército que ha formado Atila, los romanos deciden formar una alianza con quien hasta hace poco había sido su más directo rival, Teodorico y los visigodos. El 20 de junio del año 451, los miles de soldados romanos, visigodos, alanos y demás tribus se encuentran en el norte de Francia con otros tantos miles de hunos y ostrogodos. El enfrentamiento va a ser impresionante y pasará a la historia como una de las más grandes batallas de todos los tiempos. Es la batalla de los Campos Catalaúnicos. Comienza el enfrentamiento. El campo de batalla es una auténtica sangría en el que se encontrarán frente a frente dos antiguos amigos, Atila y Flavio Aequio. Una brutal batalla en la que Teodorico, líder de los visigodos, muere bajo la espada de Atila, la llamada Espada de Marte. Sin embargo, la suerte no iba a estar de parte de Atila. La guerra la perdieron los hunos, la ganó Flavio Aequio.
Pero como Equio había sido amigo de Atila de la infancia, no le mató, le dejó huir. Le dejó huir y él se marchó a recuperarse. Y cuando se recuperó, volvió a la carga. Otra vez volvió a Roma al cabo de un año. Aunque en esta ocasión, el Papa León I medió evitando una lucha que a buen seguro se cobraría miles de vidas. Con la muerte de su gran caudillo, los hunos dejaron de tener relevancia y se pierden de la historia para siempre. Si les apetece conocer más a fondo la historia de este gran pueblo, les recomendamos el libro Breve Historia de Atila y los Hunos. Está editado por la editorial Nautilus y escrito por Ana Martorrubio, nuestra guía de esta noche en estos paseos por la historia.